¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a nuestra explanada. Hoy vamos a empezar hablando de los dormitorios. ¿Ustedes cómo tienen el dormitorio de su casa? ¿Lo tienen lleno de trastos, lleno de cosas? ¿Lo tienen abarrotados? ¿No tienen más que la cama? ¿Cómo es su dormitorio? ¿Están cómodos? ¿Son felices cuando se van a dormir? ¿O están agobiados porque no paran de tener trastos? Y otra de las preguntas que les hago, ¿duermen con el móvil enganchado al lado de la cama? Bueno, pues nuestra querida amiga Tess está aquí para ayudarnos a ordenar el posible y seguro desastre que tenemos nosotros en nuestra habitación. Tess, ¿qué tal? Un placer saludarte. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy bien, aquí dispuesta a dar unos consejitos para cómo debemos de tener nuestro dormitorio súper bien y qué debemos evitar hacer en el dormitorio para que al final cumpla la función que es fundamentalmente la del descanso. Pues empecemos. A ver, ¿cómo cómo tendría que ser nuestro dormitorio? Bueno, hay un elemento que es fundamental, que además yo ya casi en todas las secciones suelo comentarlo, que es el orden. Esto no solo para el dormitorio, pero aquí quizás sea uno de los sitios donde, o de los elementos de la casa, donde más debemos de conservar ese orden o procurar que exista ese orden, ¿no? Porque sabemos que el orden es sinónimo de relajación, de bienestar y bueno, pues eso es lo que queremos precisamente cuando estamos en la zona de descanso, ¿no? En el dormitorio. Claro, porque entrar a esos dormitorios que tienen cajas, bolsas, por encima de los armarios, por las esquinas, detrás de las cortinas, eso lo tenemos que quitar todo, ¿verdad que sí, Tess? Eso hay que eliminarlo y bueno, tampoco vamos a tener un dormitorio impoluto, pero sí es cierto que cuanto menos elementos tengamos decorativos o menos abigarrado tengamos el dormitorio, mejor. Que sean las cosas estrictamente necesarias, por decirlo de alguna manera, y a nivel, en cuanto a uso, y a nivel decorativo, que esta decoración sea lo más sencilla posible y dentro de sencillez que los colores sean lo más armónicos posibles también para invitar a ese descanso. Vamos a hablar de uno de los elementos fundamentales del dormitorio, la cama. ¿Cómo tiene que ser la cama? El colchón, el cabecero, la ropa de la cama, ¿cómo tiene que ser? Bueno, ahí el colchón es una pieza importantísima, quizás sea un eterno olvidado porque, bueno, pues a lo mejor solemos tenerlo durante bastante tiempo, al final, por muy alta tecnología o nueva tecnología que tengamos en estos elementos, pues no deja de deformarse con el paso del tiempo y entonces invita menos al dormir o al descanso. Y yo sí aconsejo que cada X tiempo, 5, 6 años máximo, pues renovemos esa pieza, ¿no? El colchón. Luego el cabecero, por ejemplo, para mí es fundamental que sea cómodo, que al final nos sirva de respaldo. Siempre recomiendo tener un cabecero, nunca directamente sobre el descanso sobre la pared, y que este cabecero sea pues mullido, pueda ser un falso capitoneo, un tapizado o incluso si queremos irnos al rollo forja, bueno, pues que al final, si nos vamos a apoyar en él, tengamos los elementos, los cuadrantes, las almohadas suficientes como para que cuando nos apoyemos en el cabecero, pues no nos demos directamente sobre la forja o el metal, ¿no? Es bonito, en las fotos que estamos viendo vemos muchos cojines, y acabas de decir si tenemos forja, tiene unos cuantos. ¿Está bien tener muchos cojines o no nos pasemos? A ver, esto es cuestión de gustos y de estética, hay quien odia cada vez que va a acostarse o levantarse tener que quitar elementos, luego volver a poner. Bueno, al final los cuadrantes, las almohadas, los cojines, lo que hacen es vestir una cama, suelen darle un toque como muy vivido, muy hogareño, muy suave, y yo sí los recomiendo porque además nos van a permitir siempre jugar con los coloridos, con los tonos, y le van a dar una vida a la cama y una alegría que, bueno, que nuestro dormitorio también la necesita y debemos permitirlo, ¿no? Además, estos elementos, tanto la ropa de cama como los cojines, los cuadrantes, yo aconsejo desde aquí, uno de los tips también fundamentales es que sean de algodón o de lino, o sea, fibras naturales.
Cuanto menos sintético utilicemos, mejor, porque nos va a ayudar también a que ese contacto con el cuerpo a la hora de dormir sean de fibras naturales, de elementos que nos van a ayudar también a conciliar ese sueño, ¿no? Transpiraremos mejor, será todo mucho más natural. Estás hablando de la ropa de cama, ¿no? De las sábanas también, Sí. ¿no? Que sean de algodón y, pues eso, fibras naturales. ¿Y los colores, los tejidos, colores también claros? ¿O eso da igual? Sí, sí, si queremos también elementos que nos ayuden a relajarnos, cuantos más suaves y más armónicos y más claros, por ejemplo, beige, rosas, palo, rosas empolvados, este tipo de colores, tostados, blancos, azul claro, este tipo de colorido nos va a invitar también a esa sensación de relax, azules, azul clarito, beige muy claro, grises. Si queremos este efecto, yo lo recomiendo, aunque hay un estilo que dentro del clasicismo, hay un estilo que suele utilizar grises, por ejemplo, y que le da una potencia, y con esto lo que haremos será acercar el dormitorio a un punto de masculinidad. Cuanto más oscuros sean los colores, menos nos van a invitar al descanso, pero desde luego si esa estética es la que nos apetece y es la que queremos, lo que haremos será irnos a grises o azules, como un poco esa tonalidad, ¿no? Que además nos van a hacer que nuestro dormitorio sea como más austero, más masculino, ¿no? Yo, mira, te voy a confesar una cosa. A mí me encanta tener la cama llena de cojines y cuando me voy a dormir empezar a tirarlos. Si voy con Sí. alegría, los tiro con alegría y si voy con mala leche, pues entonces me desahogo con ellos. Ellos lo sufren. Y tengo también otro problema que, claro, tú estás hablando de ropa de cama clara y mis sábanas son oscuras. Me encantan las sábanas, si pueden ser negras, mejores. ¿Tus ¿Qué ha- sábanas son? Disculpa, no No, lo he hombre, son de entendido. color negro. ¿Qué hago? ¿Las cambio? Ah, O... negro. Cachis, qué oscuras que las tienes. Sí, ¿y descansas bien, Rubén? Sí, sí, pero no sé, siempre he tenido ese... Eh, Veo estas habitaciones y me encantan, pero me encanta tener las sábanas negras, ¿eh? sí, además lo he comentado antes, hay un elemento que es bastante importante, que bueno, al final es nuestra estancia la que estamos habilitando y en la que vivimos, entonces pues evidentemente tendremos que hacerla a nuestro estilo. No hay ningún problema en que tus sábanas sean negras. Sí es verdad que te van a hacer que la habitación sea más pequeña, siempre, porque son colores que pesan y entonces la luminosidad la vas a perder con ese efecto. Luego, pues a la hora de dormir, el negro no es que no relaje, pero tampoco invita a la relajación. Entonces, yo sí que de alguna manera te invitaría a que probaras con unas tonalidades un poco más claras y igual, pues descubres que te acuestas menos enfadado. Mira, pues voy a tomar nota y la próxima compra serán sábanas de un color más claro. Voy a ver si pueden ser blancas. Vamos con las Sí. alfombras. ¿Se pueden poner alfombras o mejor que no? Bueno, a ver, siempre hay que recordar que la cama, en el momento en que nos levantamos o vamos a acostarnos, solemos estar con los pies descalzos y de alguna forma, si nuestro pavimento no es una tarima o una madera, algo que sea más cálido, un pavimento más cálido, yo sí lo recomiendo, o incluso siendo una tarima también podemos usarlas, ¿no? Porque de alguna manera, pero sobre todo fundamentalmente, si la base, si nuestro pavimento no es madera, yo sí las recomiendo, porque al final cuando nos descalcemos o cuando salgamos de la cama, pues vamos a tener un punto cálido en el que apoyar los pies y siempre le va a dar un toquecito pues como más vestido, ¿no? A la zona de la cama. Estas alfombras tienen que ser también, pueden ser o bien pequeñas, como estamos viendo en la imagen, que nos ocupen única y exclusivamente esa zona, ¿no? Cuando vamos a recostarnos, o bien podemos darle un toque más decorativo y entonces podemos ampliarlas y que nos ocupen todo el espacio, como en esta imagen, por ejemplo, que estamos viendo ahora, que nos ocupa todo el cuerpo de la cama, ¿no? Son alfombras muy bonitas, ¿eh? Y es verdad que levantarse y poner los pies encima de una alfombra es más cómodo que ponerse en un suelo de estos que están frío. Plantas, ¿ponemos plantas en la habitación? Ahí estamos Sí, viendo ahora un jarrón y queda bonito, pero ¿son cómodas? Sí, hubo un tiempo en el que bueno, se decía que las plantas que quitaban el oxígeno y tal.
Hay algunas variedades que sabemos que, una, invitan a la relajación, sobre todo con el tema del aroma que desprenden, como por ejemplo el jazmín. Yo recomiendo poner plantas de jazmín, un jazminero o incluso pues un jarrón con jazmín, porque invita al descanso y a la relajación, o incluso en su defecto, si al final pues no queremos tener esas plantas, pues podemos siempre recurrir a los palitos de incienso o incluso pues a estos elementos que desprenden olor y que sea un olor de jazmín. Luego, por ejemplo, el helecho inglés también se sabe que invita a la relajación, desprende unos gases, un aroma y un gas que al final nos ayuda, un gas que no es tóxico, no vamos aquí a hablar de gases tóxicos, y lo que nos ayuda es precisamente a esa relajación, con lo cual, y luego pues el verde siempre nos invita al descanso, a la naturaleza, y desde aquí yo también aconsejo que sí, desde luego siempre con mesura, no vayamos al final a tener nuestro dormitorio como una selva y entonces sí que tendríamos de verdad problemas con la respiración y igual nos quedamos sin oxígeno. Eso es verdad, ¿eh? Una selva no, pero 4 plantitas o 2 que queden bonito y que nos relajen está muy bien. Lámparas, a ver, el tema de las lámparas y los apliques. Luego hay otro elemento. Dime, dime. No, a veces hoy pierdo un poco la Sí, conexión. Hay otro elemento que me gustaría, que es algo que prácticamente nadie, me incluyo incluso, solemos hacer, pero sí es verdad que a la hora de dormir es mejor que la tecnología, que no debemos hacer, pues llevarnos la tecnología al dormitorio, ¿no? O sea, los móviles, los portátiles, incluso pues el ver la televisión, esto que parece que nos puede relajar, yo lo desaconsejo y es preferible que al final, pues si algo tiene que estar en el dormitorio, que sea un buen libro, unas líneas que nos permitan relajarnos antes de dormir y algo que no nos active, ¿no? O que no nos reactive. Entonces, háblanos de esos tips que no hay que tener en la habitación, como por ejemplo llevarnos la tecnología y mis sábanas negras. ¿Qué más cosas no debemos de tener en la habitación? Bueno, hay otra de las cosas es tenemos que, o aconsejo que las habitaciones siempre estén ventiladas y que esa ventilación sea mínimo 10 minutos diaria. Eso es lo mínimo. Es importantísimo porque bueno, pues se regenera todo el oxígeno de la habitación, de la casa, no solo en la habitación, en el resto de la casa, ¿no? Y luego otra de las cosas es que las cortinas, para mí es fundamental que en la habitación sí que sean más tupidas, por si para que de alguna manera, si nos entra una luz exterior y a la hora de dormir no solemos bajar las persianas, pues que esas cortinas puedan ser lo suficientemente tupidas, o bien en cuanto a tejido o bien en cuanto a color, para que de alguna manera pues nos evite que entre esa luz directa y podamos del exterior y podamos relajarnos mejor, ¿no? Estamos viendo qué tipo de cortinas. ¿Has dicho gruesas, oscuras, en los materiales? Podemos irnos, por ejemplo, a terciopelos, o incluso si nos vamos a elementos más naturales, como pueden ser los sacos, este tipo de elementos que también suelen ser bastante tupidos y nos van a dar una sensación de mayor ligereza que a lo mejor un terciopelo. Aunque un terciopelo, si nos vamos a colores que no sean, por ejemplo, negros o rojos o verdes ingleses, unos colores un poco, pues a lo mejor unos mostazas, como estamos viendo aquí, pues esto sería suficiente como para que esa luz no nos entrara tan directamente y nos ayudara un poco a que tuviéramos ese descanso, ¿no?, deseado. Se me ha quedado una pregunta que eran sobre las lámparas y los apliques. ¿Qué tipo de iluminación tenemos que tener en nuestro dormitorio? Los apliques son bastante importantes porque, aparte de tener una luz de techo, que es fundamental, para que nos pueda iluminar toda la estancia, pues debemos tener unos apliques. Además, es aconsejable que pueda haber uno a cada lado de la cama, para que nos ayuden en el momento que podamos estar en el dormitorio, pues para que nos ayuden
precisamente a eso, a pues esos apliques que creen una luz indirecta como más cálida y que no sea una luz tan directa y nos ayude también un poco, aparte de esa estética como más cálida, más romántica, que tenga una funcionalidad como es la de poder leer a la hora del descanso, ¿no? Entonces yo aconsejo que siempre haya o unos apliques de pared o unas lámparas de mesa. Cada una de las mesitas no tienen por qué ser iguales, pueden ser diferentes, pero sí que en ambos lados, igual que la mesita, es fundamental. Además, fíjate, es recomendable que incluso, esto lo he comentado ya en otras ocasiones, la zona de trabajo, si no tenemos más remedio que esté en nuestro dormitorio, que la tengamos lo más ordenada posible para que cuando vayamos a dormir no veamos eso que nos queda pendiente por hacer. Y una cosita, las facturas, todo este tipo de cosas, mejor fuera de la habitación. Claro, eso sí que no te deja descansar. Si tú abres los Claro, ojos y lo pero primero que ves es la factura, ya mira, ya la hemos hecho, ¿no? sí. Bueno, Tess, muchísimas gracias y sí que es verdad, la habitación, el dormitorio es un sitio para descansar, así que la tecnología y las televisiones y las tablets fuera y las facturas también, ahí cuanto más cómodos estemos y menos y nada nos Sí. influya y nos coma la cabeza, mejor, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Tess, es un placer como siempre. Nosotros continuamos en la explanada. Disculpen que hemos tenido un poco de problemas con la cobertura, pero las tecnologías a veces, pues eso es lo que tienen, que nos producen problemas, no solo a la hora de dormir. Regresamos enseguida y vamos a hablar de cine, sobre todo de los Oscar y del tortazo de Will Smith a este humorista que se metió con su mujer. Hablaremos de ello con aquí nuestro amigo Juan Carlos. No se vayan.